Buenas noches. Bueno, empezaremos. Ya somos más de la mitad del curso. Y ya estamos en hora. No sé si tienen alguna consulta de todo lo que hemos visto hasta ahora. No, Perfecto. Si se les ocurre alguna, me avisan con toda confianza. Ya. de acuerdo, gracias. Hoy día quisiera que veamos los bonos. ¿Ya? Los bonos son valores de renta fija, usualmente, que se manejan mucho en el mercado de valores boliviano. Y bueno, al igual que los pagarés, tiene una normativa madre, ¿no? Que en este caso también es el Código de Comercio. Entonces, acá en pantalla, me imagino que la pueden ver, estoy proyectando el capítulo octavo del Código de Comercio, que te habla de los bonos, cédulas hipotecarias y otros títulos. ¿Ya? En su primera sección te habla de bonos o debentures. Ya que este es un nombre poco habitual. Pero veremos el concepto en principio. ¿Ya? Son títulos valores, como les había dicho, en el Código de Comercio se maneja el concepto de título valor, no así de valor, que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad o entidad emisora. Ya, para resumir, ¿qué es un bono? Es un tipo de deuda para cualquier empresa. La empresa que emite bonos se está endeudando. ¿Dónde se contabiliza esto? En el pasivo. ¿Ya? Una misma emisión de bonos es una especie de crédito colectivo, ya que todos los bonos tienen las mismas eh, características y no pueden existir diferencias entre ellos, entre un mismo lote de bonos. Sin embargo, dentro de una misma emisión de bonos, se pueden dar distintas cualidades a ciertos lotes. Por ejemplo, un lote 1 de bonos que es una deuda senior, ya que es una deuda con una, cuando es una deuda senior, se refiere que es una deuda que está en la parte superior en caso de un concurso de acreedores, etc. Y un lote 2 dentro de la misma emisión, que es una deuda subordinada, o son bonos subordinados, ¿ya? En este caso, los subordinados tienen una peor calidad crediticia que la deuda senior, ¿no? Porque en caso extremo y tener que pasar a un concurso de acreedores, que imagino que todos conocen el concepto, el subordinado está por debajo del senior, ¿no? Si el senior cobra, recién el subordinado podría cobrar lo que le corresponde, en resumen. ¿Ya? Y por debajo del subordinado están las acciones. ¿Ya? Bueno, ya, el siguiente artículo te dice que los bonos pueden ser nominativos a la orden al portador. En este caso, ya son solo a la orden en el Código de Comercio. Y tiene un valor, igual valor nominal entre todos los bonos de un mismo lote. ¿Ya? Que es múltiplo de 100. Ya. Los bonos pueden emitirse en diferentes series, pero dentro de cada serie se consideran los tenedores iguales derechos, lo que les decía. No puede existir una emisión de bonos con muchas series, pero cada una de las series, en la misma serie, tiene las mismas condiciones entre todos los tenedores. No puede haber discriminación alguna, que es una característica muy interesante de los bonos. ¿Ya? En caso de que exista alguna, dentro de esa serie existe alguna restricción para alguno de los tenedores, queda completamente nulo eso. Y acá vamos a empezar a ver ya un concepto, no sé si es nuevo, pero sí es distinto y bastante particular del mercado de valores, ya que el bono puede llevar adherido cupones. ¿Por qué te dice que es adherido? Porque en este caso eran valores físicos.
antes de pasar a ver un ejemplo, a tener una idea de qué es, de cómo puede ser esto posible, no sé si alguien tiene claro el concepto de cupón en finanzas. Sí, corresponde al interés. ¿Ya? Bueno, puede ser interés solamente o un pago de interés y amortización de capital. Exactamente. Perfecto. Bueno, el cupón es una traducción errónea del inglés de coupon, que eso es lo que dice en en varios libros en inglés. Eh, dentro de la jerga financiera se utiliza mucho este término a nivel mundial. Ya, sin embargo, pocos libros, personalmente no he visto ninguno, te define qué es un cupón. Pero, ¿cómo lo comprendemos todos? Como dice Vladimir, ¿no? Los cupones son los pagos de intereses y o capital de un valor. Entonces, bueno, los bonos antes de que existan los bonos desmaterializados, he tenido la oportunidad de ver algunos bonos físicos que tienen estas características. Cuando eran físicos y tenía cupones, estos cupones eran adheridos al bono. ¿Cómo eran físicamente? Acá les muestro una foto, más o menos para que vean la idea. Toda esta parte superior del bono es donde estaban las características. Ya ahí se definía el tenedor, las condiciones, el plazo, etc. Y estos cuadrados o rectángulos, perdón, de aquí abajo, eran los cupones. Si digamos, este era un bono a 10 años y cada año pagaba intereses, ¿qué quiere decir? Que cada año yo iba con mi cupón a cobrar los intereses. Desprendía este cupón de acá y con ese papelito iba a cobrar mis intereses. ¿Ya? Bastante particular, me imagino que se han perdido un montón de bonos con el todo físico. Así que bueno, ahora es todo desmaterializado y es distinta la mecánica del cobro de cupones. Bueno, y otra característica bastante peculiar de los bonos es que no pueden emitirse nuevas series mediante la anterior serie no esté completamente colocada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una emisión de bonos con 3 series, A, B, C, mientras no termine de colocar la serie A, no puedo pasar a la serie B. ¿Ya? Que eso es una restricción muy peculiar que en las estructuraciones tenemos que considerar y más aún en una coyuntura de poca liquidez, ¿no? Porque ahí podemos perjudicar al cliente en todo caso. Bueno, contenido del bono, esto ya sí es eh, bastante, bastante conocido, digamos. Eh, lo vamos a ver más con el prospecto que tengo en mente mostrar. Una consulta. Adelante, ¿Ya ha adelante. habido, ya ha habido algún caso en que sucedió eso? Es decir, que no se llegó a colocar la primera emisión y se quedó así en camino a la segunda. ¿Hubo algún caso así? Sí, han habido, bueno, esto se ha visto más en una coyuntura de baja liquidez como la que hemos tenido en el 2020, a raíz de la pandemia. Eh, Tal vez para poner algunos ejemplos que, y nombre y apellido, aunque suene feo. Lo primero, Vladimir, son series. O sea, no puede, dentro de una misma emisión puedes tener varias series. Ya. Y si no colocas la serie A, no puedes pasar a la B. Pero si tienes otra emisión, sí puedes colocar las dos emisiones. Ah, ya. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Eso para aclaración. Para diferenciar, Eh, ¿no? por ejemplo,
Bueno, luego de unos 4 meses se ha colocado, pero Crecer IFD, una institución financiera de desarrollo bastante, la más grande que hay, muy, muy grande en realidad, ha realizado la primera emisión de bonos dentro de las IFDs, que es un hito muy, muy importante. Y bueno, a diferencia de lo que todos esperábamos, solamente eran dos series, si mal no recuerdo. Esto ha sido hacia junio, julio del año pasado. Como era la primera experiencia de IFDs en bonos y demás, creíamos que iba a ser un éxito rotundo. Solamente he podido colocar el 40% de la serie A. Y así se ha quedado casi 3 meses y luego recién han podido colocar el resto. No, pero Claro, Julio, pero también era el punto álgido de la cuarentena, ¿no? sí, sí, claro. Y bueno, ahí uno de los inversionistas institucionales grandes no estaba entrando en emisiones. O sea, han pasado muchos factores, no es culpa de la IFD, ¿no? Pero ha sido una primera experiencia un poco manchada, un poco álgida. Más Claro, no, bien, seguro. luego bastante, bastante exitoso, pero en su momento ha sido un poco álgido. Y en algún Sí, caso se puede dar de colocar un bono bajo la par, o es decir, venderlo por menos. ya. Lamentablemente no. Ahí hay muchos criterios, pero no está así de específico, como que no pueden colocarse valores bajo la par, pero hay varias cosas dentro del Código de Comercio y otros documentos normativos que te dan a entender que no se puede. Solamente es a la par o sobre la par. De acuerdo. ¿Ya? Y bueno, por lo menos nunca he visto que alguien haya dado la vuelta a esa norma. Si bien no está explícitamente escrito, tal vez se puede entender de otra forma y hacer una primera experiencia, pero nadie se ha animado a dar el paso todavía. ¿Ya? De acuerdo, gracias. De nada. Bueno, acá también, ya desde el Código de Comercio, desde 1977, te establecía que la sociedad emisora de los bonos debe publicar anualmente su balance revisado por un auditor dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio correspondiente y lo hará en un diario de circulación nacional. Ya entonces, como ven, desde ya el hecho de ser un emisor de bonos, desde el 77 ya te daban obligaciones. ¿Ya? Y si se omite la publicación, cualquier tenedor puede exigir, y si no se la hace dentro del mes siguiente al requerimiento, podrá dar por vencido los títulos que le correspondan. Entonces, realmente, si no cumples con la información que te has comprometido, incluso te pueden dar por vencido los títulos y exigirte judicialmente o extrajudicialmente el pago de la obligación. O sea, es eh, realmente la información dentro es algo, es una práctica muy sana dentro de un mercado de valores, sobre todo. Ya, tal vez es todo lo que puedo comentar de los bonos que dice aquí el Código de Comercio. Sí, sí, también acá un nuevo actor, no sé si tenían conocimiento, ya desde el Código de Comercio nuevamente, te dice que se debe designar un representante común de los tenedores de bonos, que lo hemos hablado en la anterior clase, que es un representante común. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace un representante común de tenedores de bonos? Bueno, realmente el representante es el que es como que el controlador, es decir, va viendo el cumplimiento de los covenants, si están controlando si las inversiones captadas se están aplicando de acuerdo a en lo que se dijo que se iba a pagar
creo que básicamente es eso, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, correcto, Vladimir, entre algunas de las funciones están las que tú dices. Básicamente, la función del representante es velar por los intereses de los tenedores, Sí, eso era ¿no? una palabra. Entonces, es una contraparte al emisor, en todo caso, ¿ya? Luego, bueno, Asamblea General. Los tenedores de bonos podrán reunirse en asamblea cuando sean convocados, ¿ya? Eso es la asamblea de tenedores, que no solamente hay en bonos, sino hay en, si no estoy mal, sí, en todos los instrumentos financieros que existen en el mercado de valores. La asamblea de tenedores es el máximo órgano de decisión dentro de la emisión, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es un equivalente a una junta de accionistas en una sociedad anónima, ¿ya? Sin embargo, no es que hoy día invierto en bonos, mañana llamo a asamblea y doy por vencido mi obligación y me quedo con la empresa. No, existen ciertas restricciones de decisión. Puede velar por el correcto funcionamiento de la emisión como tal. No puede inmiscuirse así en las actividades de la empresa, puede exigir informes a los ejecutivos de la empresa emisora, pero no es que puede meterse a las actividades como tal. ¿Ya? Eh, vamos igual a ver en el ejemplo tal vez cómo funcionan las asambleas de tenedores. Otra particularidad bastante interesante es la redención de títulos. Si bien acá te establece por sorteo, luego hay otros tipos de redención también. La redención de títulos se refiere a que el emisor de vencimiento anticipado al bono, en este caso, ¿no? Un bono que tiene 10 años, no sé, el tercer año me saco la lotería y tengo mucho dinero. Bueno, en vez de tener una deuda a 10 años, ¿por qué no la pago hoy? Y obviamente ahí el mercado de valores y los inversionistas te exigen una tasa de compensación por esto. Sí, creo que es todo lo que puedo decir del Código de Comercio. Ustedes tienen acceso al Código de Comercio por cualquier plataforma o buscador de internet, así que si quieren, ah, acá está el hecho que preguntabas, Vladimir. No Sí, podrán colocarse bajo la par. ¿Y dónde está lo que da lugar a confusión? Los bonos convertibles, ¿cuáles son los bonos convertibles? Bonos convertibles en acciones. en acciones. Entonces, los bonos convertibles no podrán colocarse bajo la par. Como te digo, es bastante subjetivo. O sea, aquí tú lees esto y dices, claro, los bonos convertibles no pueden, pero Pero un los bono que no es otros, convertible, entonces ahí es donde entra el tira y afloje con quien te autoriza y demás. No, para mí no corresponde por X, Z razón. Para mí sí por X, Y. Entonces, como no está escrito específicamente que pueden o que no pueden, lo más cómodo para todos es que no pueden. A lo veces, más seguro, digo. sí, claro, es la zona de confort. Sí, pero esto es lo que da lugar a confusión, los bonos convertibles. Porque tampoco te dice convertibles en acciones. Entonces, y es un código tan antiguo que, bueno, poco a poco va quedando obsoleto, ¿no? Ya han pasado 43 años desde este código, bueno, sí, 43 años. Entonces, realmente el mercado de valores es otro. O sea, este código de comercio no puede ser una base de un mercado de valores que realmente repunta 20 años después de que nace el código. Si bien establece ciertas reglas de juego, está quedando obsoleto y tampoco está dejando que el mercado de valores dé pasos adelante.
¿no? Mercado de futuros y otros títulos tan interesantes que se manejan en otros países. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No puedo ver bien. A ver si. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta a sacar. Excelente. Ya, entonces, ya el otro día les mostró cómo se busca la ASFI. Ahora quisiera mostrarles la página web de la bolsa. Y acá vamos a entrar a un prospecto de emisión de la última emisión de bonos de Telecel. Sin embargo, ustedes tienen acceso y todo el público en general tiene acceso a básicamente todas las emisiones vigentes a través de esta página y de la ASFI. Tienen acceso a muchísima información de cada uno de los emisores y de lo que está ocurriendo en el mercado de valores, información completamente actualizada. ¿No? Como les decía, una de las características del mercado de valores en general a nivel mundial es el acceso a la información y que ésta sea oportuna y transparente. ¿Ya? Entonces, bueno, la página es bbv o bbchica.com.bo, bolsabolivianadevalores.com.bo. Les sale en principio esta pantalla. Acá pueden ver el resumen diario bursátil. ¿Qué se ha negociado y por cuánto el día de ayer? Con un día de rezago. Un negocio el 14 de enero. Entonces, acá pueden ver absolutamente todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y demás. Cómo han estado los fondos de inversión, lo mismo, al 14 de enero a un día antes, con un día de rezago. Y cómo ha estado el mercado de acciones. Lo propio con un día de rezago, pero este mercado es es muy estático, es poco dinámico, entonces usualmente no tiene una variación significativa, salvo cada trimestre, ¿no? Por eso la fecha, acá te dice 31 de diciembre, bueno, de este te dice 30 de noviembre. ¿Por qué 31 de diciembre? La bolsa te obliga como emisor de acciones que cada cierre trimestral le mandes el BPP, el valor proporcional contable. Ya el valor patrimonial proporcional, perdón, ya que este es el valor de las acciones en términos contables, el patrimonio neto entre las acciones, el número de acciones. Ya, aquí quisiera ver si es que hay alguno con una fecha rara. Acá, por ejemplo, todos estos dicen BPP y este dice PM. Agroindustrial, la verdad es que no sé qué es BBC. Personalmente no conozco, pero es una empresa agroindustrial. ¿Ya? Aquí te dice el último hecho de mercado es del 13 de noviembre de 2008 y el precio de mercado de estas acciones eran 26.49. El precio de mercado, por eso es PM. ¿Ya? Se han negociado esas acciones, por eso hay un hecho de mercado. ¿Ya? Todos los otros, como no ha habido negociación de acciones en el trimestre, sale BPP. Perfecto. Y luego tenemos acá básicamente la misma información que todos estos cuadritos, solamente que ya en gráficos. ¿Ya? Bueno, tenemos que es la bolsa boliviana de valores y demás. Acá está el tarifario que es bastante importante y que les he mandado. Creo que el que les he mandado está un poco desactualizado. Acá ya debe estar el último. Pero la variación es mínima entre tarifas. Esto es lo más importante que quiero que conozcan, ¿no? El Centro de Información Bursátil. Acá está toda la información de los emisores y de lo que ha ocurrido en el mercado últimamente. Tenemos estadísticas de mercado, podemos ver qué se ha hecho en bolsa y fuera de bolsa. Fuera de bolsa es poca información, pero hay DPFs ignorados, valores inscritos y vigentes, etcétera. Emisores en bolsa, acá podemos ver, al igual que lo que habíamos visto en la página de ASFI, podemos ver a cada uno de los emisores con distintas
desde distintos puntos o desde distintos ámbitos, perdón, ¿no? Incluyendo sus compromisos financieros, los prospectos de emisión, que acá es donde vamos a entrar, hechos relevantes, las noticias. El hecho relevante, ¿tienen conocimiento de qué es? Si bien su nombre ya da la respuesta. Buenas noches, Licen. Buenas noches, José, adelante. Bueno, los hechos relevantes son noticias relevantes dentro de la empresa, como puede ser asambleas de directorios, no sé, por financiamiento de alguna institución, digamos. Los emisores, por ejemplo, realizan estos hechos relevantes al momento de apalancarse en el mecanismo del mercado de valores, ¿no? Correcto, José. Los hechos relevantes, como dice José, es información que normativamente te exige el mercado que la comuniques. Ahora, lamentablemente, dentro de las obligaciones que debes comunicar, pero ahora sí está. Perdón, mil disculpas. Ya. Dentro de las obligaciones que te exige la normativa, hay una parte que dice cualquier otro hecho que el emisor considere necesario comunicar. Entonces ahí lo mismo, entra la subjetividad y para mí sí es, para mí no, entonces hay una pelea de qué es o qué no es un hecho relevante. Básicamente en concepto, ¿qué es un hecho relevante? Toda información que tenga un impacto, sea este positivo o negativo, En las inversiones. en la transabilidad o negociabilidad de el valor de cada emisor. Y puede ¿Ya? ser de carácter operativo, económico, comercial, dice, ¿no? Creo. Sí, no importa, que afecte positiva o negativamente. Ya, por ejemplo, es más fácil comunicar noticias positivas que negativas, obviamente. Una noticia positiva que se me ocurre. Cambio de directorio podría ser. Ni negativa ni positiva, ¿no? Pero Esa más bien está establecida con nombre y apellido, cambio de directorio, pero no sé, Laboratorios Vago descubrió la vacuna para el COVID. Algo netamente operativo, no está en la normativa de hechos relevantes, no te dice descubrir vacunas para el COVID, ¿no? Pero el emisor ha dicho, a ver, ha pasado esto, comunicaré al mercado, porque así sube mi cotización si hubiera emitido acciones. ¿Ya? Y si tengo bonos o otro instrumento de deuda, le doy seguridad a mis inversionistas. Una noticia negativa que estaría fuera de las que te exige la norma, que estas son cambio de directores, cambio de ejecutivos, determinaciones de las juntas o de la instancia de gobierno corporativo más alta cuando se reúne, etcétera. Estas son las que te exigen. Alguna que no te exige, que te puede afectar negativamente. podría ser si eres una comercial y te hayan cancelado uno de tus contratos importantes, digamos, ¿no? Sí, así es. Y si no le informas, ahí no entras en esa subjetividad, ¿no? O sea, para el inversionista es muy relevante, pero tú por un motivo estratégico no lo quieres informar. ¿No? Que te rompan contratos me parece perfecto. Eh, que, que se incendie tu planta y te obligue a parar unos cuantos días o un buen tiempo, etcétera. ¿Ya? Vean, no sé si todos tienen acceso a los hechos relevantes, pero de forma diaria está cargado acá en la página de la bolsa y también en la página de la ASFI. Es muy actualizado. ¿Ya? Y las noticias también es información, tal vez menos relevante. Ahí lo mismo, no sabemos qué es noticia, qué es hecho relevante, a pesar que se establece.
pero es muy subjetivo. Pero las noticias es información más operativa. Digamos, ¿no? Soboce ha hecho la provisión de fondos para el pago de los cupones de tal fecha. Sí, o sea, no es relevante porque es la obligación de Soboce. La noticia es que ya lo ha hecho. ¿Ya? Luego tenemos calificaciones de riesgo, participantes en el mercado, ya que tenemos mucha información. El marco legal, boletines, publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente la página es muy buena, es muy completa. Acá pueden conseguir información bastante interesante para comparaciones con sectores, etcétera. Ya, si alguien quiere medir su conocimiento bursátil, se puede meter aquí al aula bursátil y llenar un cuestionario bastante sencillo. Pero tiene esto, ¿no? Las otras dos pestañitas que van más dirigidas a, a los emisores o a aquellas personas menos informadas, ¿no? En nuestro caso, no es poco útil, en todo caso. Bueno, nos vamos a los prospectos de emisión. Ya como les decía, es bastante completo. Acá tienen por instrumento bursátil o por instrumento financiero. Ya en este caso estamos viendo bonos, pero ya podemos ver que en el mercado de valores existen bonos bancarios bursátiles que los emiten los bancos. En este caso, por ejemplo, acá tenemos bono Banco FIE 3, emisión 2. ¿Qué significa esto? Estos son bonos del Banco FIE que corresponde al programa de emisiones 3 y dentro de este programa de emisiones es la segunda emisión, emisión 2. ¿Ya? Otro ejemplo, y acá lo que les decía, ¿no? Estos bonos del Banco FIE, como no dice subordinado, se sobreentiende que son bonos senior. En cambio, si son subordinados, tiene que decir bonos subordinados BCP, Banco de Crédito, emisión 3. ¿Por qué acá no tiene el famoso numerito después del BCP? Porque este debe ser su primer programa de emisiones y dentro de este primer programa de emisiones es la emisión 3. ¿Ya? Y así, podemos ver bonos de emisión 2, subordinados Banco Fácil, programa de emisiones de Banco Visa, programa de emisiones de bonos subordinados Banco Visa 2. ¿Ya? Son emisiones, como dice su nombre, de entidades bancarias en este caso. Una consulta, para que me quede claro entonces, lo más grande es el programa, un programa que puede tener varias emisiones. Luego Sí. tienes la emisión que puede tener varias series. Sí. Esos serían Correcto. los tres niveles, ¿no? Uno es el Exactamente. programa, la emisión y las series. Exactamente. Ah, ya, de acuerdo. Correcto. Ya. Bueno, luego en cuanto a bonos, tenemos acá, por ejemplo, bonos municipales. ¿Quién ha emitido? El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Ya? Es el único municipio o bueno, alcaldía que ha realizado una emisión. Solamente tiene una emisión y aquí está el prospecto. Si ustedes quieren ver un resumen, métanse a estas características y si quieren leer el prospecto, descárguense este prospecto. Y bueno, a lo que vinimos, a los bonos. Lo mismo, al igual que los bonos bancarios bursátiles y los bonos municipales, puede ser el prospecto del programa de emisiones o de la emisión. Ahora, no necesariamente un emisor tiene que tener un programa y luego una emisión. Puede no tener programa. Y sí es ese programa, la emisión directamente. ¿Ya? Acá quería que veamos este ejemplo de bonos de Telecel, que me voy a descargar. Excelente. Bueno, todos conocemos a lo que es Telecel, ¿no? Este prospecto tiene 306 hojas, es lo que les decía, ¿no? El prospecto es algo muy amplio, tiene mucha información, tiene que tener toda la información de la emisión,
Porque el prospecto es el documento base para que el mercado potencial esté informado de cómo es la emisión, ya cómo se va a comportar esta emisión. Telecel, su nombre resumido es, bueno, Telefónica Celular de Bolivia, nombre resumido Telecel, y nombre comercial es Tigo. Ya es una empresa de telecomunicaciones muy grande. Y en este caso, este prospecto de emisión, acá en principio se ponen los registros o las aprobaciones del ASFI. Ya, por ejemplo, acá te dice número de registro como emisor del registro mercado de valores. ¿Qué quiere decir eso? Que Telecel, antes de emitir, se tiene que registrar como emisor en ASFI. Y ahí se ha registrado y tiene este número, que es del 2012, su registro como emisor. Luego está el número de registro de la emisión en el registro del mercado de valores de la ASFI. En este caso, ya estamos hablando particularmente de esta emisión. Número de registro de la emisión. Y finalmente, número de resolución emitida por la ASFI que autoriza y escribe la emisión. Ya que es otra resolución dirigida específicamente a la emisión. Acá sí es algo que llama la atención, no es lo habitual. Lo usual es que existan programas y luego emisiones, pero nuevamente no es algo limitativo. Pero Telecel en este caso ha hecho directamente una emisión. Esta emisión no está en base a un programa, como por ejemplo acá, me voy a esto, digamos acá Soboce. Soboce te dice denominación de la emisión, bonos Soboce, monto autorizado del programa de emisiones de bonos Soboce, 150 millones de dólares. Monto de la emisión, 170 millones de bolivianos. ¿Ya? Y una diferencia también muy, muy importante que tienen que conocer. En este caso, en este prospecto que está en pantalla de Soboce, aquí te dice, el presente documento debe ser leído conjuntamente al prospecto marco del programa de emisiones. Cuando en este documento de Telecel no te dice absolutamente nada. ¿Quién ha estructurado esta emisión de Telecel? BNB Valores. ¿Quién ha estructurado esta emisión de Soboce? BNB Valores. A estos señores del BNB, ¿por qué en un lado dicen que tiene que ser leído conjuntamente un prospecto marco y en el otro no? ¿Cuál creen que es la diferencia? Porque uno sí tiene el programa, ¿no? De emisiones y este no. Exactamente. Cuando existe un programa de emisiones, el prospecto de emisión se denomina prospecto marco. El prospecto marco es el prospecto del programa como tal. Y dentro del programa pueden existir muchas emisiones. Para cada una de las emisiones se realiza o se elabora un prospecto complementario. ¿Ya? Es decir, el prospecto marco, el que te establece las reglas de juego, y el complementario, el que te da las particularidades de esa emisión. Cuando no hay un programa de emisiones, no hay ni marco ni complementario. Prospecto de emisión. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, vemos esta emisión. Bonos Telecel 5. Si acá Telecel quería poner bonos Tigo, Tigo la mejor, se puede hacer. Quien determina el nombre es la Junta. Ya obviamente es muy, muy agresivo, pero lo usual es que se manejen nombres bastante serios y relacionados al emisor, pero que sean serios. En este caso es Telecel 5. Si bien es una emisión única, han seguido un correlativo de sus anteriores emisiones. Monto autorizado de la emisión, 345 millones de bolivianos.
¿no? Un poco menos de 50 millones de dólares. Un monto bastante considerable. Tipo de valor, bonos obligacionales redimibles a plazo fijo, fecha de emisión 9 de diciembre del 2020, plazo de colocación primaria 180 días calendario, ¿no? Lo que les comentaba en la anterior clase, lo habitual es que sean 180 días. Tipo de interés nominal, anual y fijo, precio de colocación de los bonos mínimamente a la par del valor nominal. Acá Vladimir nuevamente otra emisión timorata que no se ha animado a poner, que puede ser bajo a la par. Mínimamente a la par, es lo que te dice. Periodicidad de amortización de capital y pago de intereses. La periodicidad de amortización se encuentra detallada en el prospecto 1.3. Ahora vamos a ir a ver qué dice esa parte del prospecto. Procedimiento de colocación primaria en mercado bursátil a través de la bolsa. Forma de representación de los bonos mediante anotación en cuenta. Modalidad de colocación a mejor esfuerzo. ¿Quién me puede decir qué es esta modalidad de colocación? O sea, en principio, ¿qué es la modalidad de colocación? Es la forma en la que la agencia de bolsa va a colocar los títulos. ¿Ya? Pueden existir 3 modalidades. ¿Las conocen? ¿Las han visto antes? No. ¿No? Bueno, existe, ya en términos en inglés es el underwriting, y también la norma boliviana te dice underwriting. Existe el underwriting a mejor esfuerzo, que es que la agencia de bolsa hace su mejor esfuerzo por vender los títulos. Es decir, básicamente trata de vender. Si no puede, qué pena. Pero ha tratado. Por otro lado está el underwriting en garantía y el underwriting en firme. El underwriting en garantía es que la agencia de bolsa, aparte de tratar de vender esos títulos, te dice, si no te compra el mercado, yo te voy a comprar un X porcentaje de la emisión. Puede ser 5, 10, 20. Cuando transcurra el tiempo de colocación. Ya, el día 180, ahí voy a comprar el porcentaje que me he comprometido. Dentro de esos 180 días, voy a tratar de vender. Y por otro lado está el underwriting en firme. Es lo mismo. Ya, perdón. Bueno, el underwriting en firme es, yo te voy a comprar parte de la emisión, o toda la emisión, un porcentaje de una emisión, el primer día de la colocación. Ya es un compromiso mayor todavía. ¿Cómo se define esta modalidad de colocación? Es la forma en la que el emisor contrata a la agencia de bolsa. Obviamente, una colocación a mejor esfuerzo es muchísimo más barata que una colocación con un underwriting en firme o en garantía. ¿No? Porque en los otros la agencia de bolsa toma un riesgo muchísimo mayor. Ok. O sea, de los niveles de compromiso de la agencia para colocar los bonos, este sería el nivel 1, digamos, o sea, el más bajo. Sí, el que tiene menos exigencias, Eso. underwriting a mejor esfuerzo. Luego viene el que es en garantía. Yo te compro el último día. Y el underwriting en firme, ese es el que te exige más. ¿Ya? Forma de pago y amortización de capital y o pago de intereses. Bueno, acá tenemos el día del vencimiento del bono o cupón. El pago de amortización de capital e intereses se pagarán contra la presentación de la identificación respectiva en base a la lista del EDB, temas muy operativos. Forma en circulación de los bonos, lo que les comentaba antes. Ahora los bonos son a la orden y desmaterializados, obviamente. Forma de pago
de colocación primaria. Miren, acá esto pasa por muchísimos filtros y aún así se nos va, siempre se nos va algo. Esperemos que sea algo pequeño. Ya, aquí es primara. Se da en efectivo, en este caso. Garantía, tiene una garantía quirografaria. Y finalmente una regla de determinación de la tasa o cierre de adjudicación, tasa discriminante. Ya, bueno, por poner en tono, en algún lenguaje más vulgar, esto de tasa discriminante y tal vez más gracioso, es básicamente como el cacho, la tasa discriminante. Lo que se ve se anota. Entonces, yo quiero comprar estos bonos de Telecel en X tasa o en X precio. Perfecto, se adjudica a lo que ha propuesto. Luego hay otras formas de colocación que son mucho más complejas, que bueno, me imagino que lo van a ver en alguno de los módulos de inversiones. Una consulta, licenciado. Justamente hablando de las tasas, decíamos que cuando se transan los valores en la bolsa, más que de precio se habla de tasa, ¿no es verdad? Sí, la puja es por tasa. La puja es por tasa, ¿no? Y en este caso de una emisión primaria, igual es. Es igual por tasa. Sí. Podían subirla, bajarla, digamos. Solamente bajarla, porque no pueden. En este caso, por ejemplo, la tasa de 5.80, yo puedo colocar mínimamente a la par, mínimamente al 5.80. No, pero para mí TLC es 6%. Qué pena. 5.80 es el techo. De aquí para abajo puedes comprar. Claro, claro, porque estarías vendiendo sobre la par. Sí, Ya. ya. Bueno, hay un mecanismo muy interesante, digamos, que se puede adaptar, que es una forma de colocación bajo la par, perdón, sin, sin decirlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo compro el día 180 a los mismos 10.000 bolivianos? Ahí estás haciendo una forma de colocación sobre la par, pero estás Sí. colocando a la par. Es algo que se ha hecho últimamente, que hemos tenido mucha volatilidad de tasas. Claro, ¿Ya? pero el problema en realidad no es tanto de sobre la par, sino el problema es bajo la par, ¿no? Entonces, directamente no No, se hizo. no, perdón, o sea, es que lo que te digo, o sea, ¿qué pasa? El día 1, el día en este caso 9 de diciembre, cuando BNB Valores ha salido a vender estos títulos, el valor nominal a una tasa del 5.80 era de 10.000. Sí, El día 2, transcurrido un día, a la tasa del 5.80 era 10.010. ¿Por qué hay esos 10? Porque ahí existe el precio de curva. Ya han transcurrido intereses y a la misma tasa sube el precio, porque hay menos días. Entonces, el día 180 es 10.100 si coloco al 5.80. Bueno, ¿qué pasa si yo compro el día 180 a 10.000? Estoy colocando a la par. Pero al no reconocer esos intereses transcurridos, la tasa de interés es más alta. 5.90 por ahí. claro. ¿No? Es una forma que se ha hecho últimamente. Cumples todo lo establecido. Ya, pero a veces los financieros nos encargamos más en dar la vuelta a la norma que nuestro mismo trabajo. Ya, bueno. En este caso es una serie única. Está en boliviano, son 345 millones. Valor nominal de 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los bonos vale 10.000 bolivianos. Que entonces, en consecuencia, si se emiten en total 345 millones dividido entre 10.000,
salen 34.500 bonos que van a ser negociados a una tasa de interés propuesta del 5,80. Ya puedo comprar en menor tasa, puedes. En mayor tasa, dudoso. Hay ciertos triquiñuelas ahí que se hacen que sí, pero en general no. Plazo de emisión 1980 días calendario, 5 punto algo años. Digamos 5 años para redondear. Ya, fecha de vencimiento 16 de mayo del 2026. ¿Cómo estos señores del BNB han definido esta tasa? Creo que es 5,80 y no 5,85 o 5,90 o 5,70. ¿Cómo Yo creen creo que es el mecanismo de definición? Adelante, Vladimir. que debe ser primero el costo de oportunidad. Segundo, ¿cómo se dice? Las posibilidades que tenga la empresa, qué posibilidad tiene, a qué tasa puede financiarse, digamos, sin incurrir en mora. Esos dos puntos yo creo que se debía evaluar, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, tú has dado el clavo. Las palabras acá es el costo de oportunidad. ¿Para quiénes? Uno, para los inversionistas. ¿Cuáles son las otras tasas del mercado? ¿Qué pasa si el mercado, un banco Visa, un emisor AAA, mucho, en teoría, mucho más Solvente. atractivo en términos de riesgo que Telecel? ¿Qué pasa si el banco Visa está emitiendo al 7%? No, esta tasa de Telecel para mí es bajísima. Mi costo de oportunidad es muy alto, no me conviene invertir acá. Ya, o por otro lado, ¿qué pasa si la tasa del BIS está en 3? Ahí voy a tratar de comprar lo más posible. Y es más, estoy dispuesto a bajar mi tasa hasta el 5%, porque es buena tasa. Ya. Hay muchas técnicas a nivel mundial, ¿no? Progresión, hay fórmulas logarítmicas, etcétera, que se utilizan. Eh, Cosas muy estadísticas. Ya en la práctica, ¿quién determina la tasa de interés? Es que las AFPs te den un guiño de ojo. Nuestro mercado es AFP dependiente. Podemos hacer 200.000 fórmulas, pero si a la AFP no le gusta, no va a salir. Ya, si no les gusta ninguna de las dos, estoy seguro que la emisión que salga va a ser un fracaso. Si le gusta a una de las dos, sale al mercado. ¿Ya? Pero son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Calificación de riesgo. En este caso, como la emisión es mayor a 25 millones de dólares, se requieren de dos calificaciones de riesgo. ¿Ya? Acá Pacific Credit Ratings le ha dado AA3 y a esas ratings le ha dado, AA2 y a esas ratings AA3. En ambos casos una muy buena calificación. ¿Cuál toman los inversionistas dentro de su cartera de inversiones? La más baja. Esta de PCR agarra y dicen, qué interesante, préstame la de AESA. Y esa es la calificación base para que decidan o no invertir. A ver, a efectos de comparación de tasa, ¿por qué no vemos la emisión de Sobose? Esta emisión de Sobose es del 30 de octubre. A un plazo de, ¿cuántos estos? 8 años debe ser. A un plazo de 8 años, la tasa de Sobose es 5,70. Calificación AA1 por Pacific Credit Ratings. Realidad. Aquí Cierto. una I por demás. ¿Qué opinan? ¿Qué les gusta más, Sobose o Telecel a ustedes? Depende qué tipo de inversor seas.
Digo, o sea, ahí se cumple realmente la regla de eh, cómo es menor riesgo, menor tasa, ¿no? Para vos, ¿cuál tiene menor riesgo hoy? ¿Cuál tiene menor riesgo hoy? Ah, bueno, hoy digo, ¿no? Las comunicaciones, porque están en auge. Menor riesgo. Entonces, ¿te parece racional? Claro, tomando en cuenta la situación actual, no. Sí, y ahí está esa irracionalidad del mercado, ¿no? O sea, vas a ver emisiones con tasas extremadamente bajas y colocaciones muy buenas, y otras con tasas muy altas y colocaciones malas. Es muy subjetivo, ¿no? Para mí tal vez Sobosa es una empresa que tiene un respaldo muy grande de un grupo peruano, pero Tigo tiene un respaldo más grande de una empresa que está en 20 países. Pero los papeles de Sobose ya son pues todo un clásico del mercado, ¿no? Tigo es el emisor que tiene mayor cantidad en monto, ¿no? El monto más grande de colocaciones primarias del mercado. Porque Sobose, que yo recuerdo, es años que ya se va financiando mediante el mercado de valores. Sí, eso sí, mucha tradición, ¿no? Pero Ujú. en monto, Tigo es más importante. La verdad es que es muy subjetivo. Ambas emisiones han tenido la participación, si no estoy mal, de las dos EVPs. No sé cuál habrá sido el criterio de definir tasa. Tal vez es que uno es de octubre y el otro es de diciembre, aunque la variación en tasa no ha sido muy significativa. Pero el plazo sí, ¿no? El plazo sí, o sea, uno es a 5 punto algo años y el otro es a 8. La calificación de riesgo, si bien es más alta de Sobose, para mí es mejor en mi sortigo, hoy. Hoy día todos tenemos internet en nuestra casa. Si no tuviéramos internet, no hubiéramos estado ni siquiera en esta clase. ¿No? Pero aún así, entonces vemos que sí se cumple, ¿no? La regla, porque generalmente para un inversor, una característica clave de una inversión es la calificación de riesgo que ésta tenga. Entonces, definitivamente aquí tiene una doble A3 y la de Sobos es una doble A1, ¿no? Sí. No, está bien. Es una regla que se cumple. Eh, Personalmente esta tasa de Tigo me parece un poco alta por el plazo. Las otras emisiones de Tigo, obviamente en otra coyuntura han sido al 4,50 y demás a 13 años. O sea, una locura de tasa para un emisor. Buenísima. Otro de los factores que puede influir es que, como he dicho, hay más papel de Tigo en el mercado. Entonces hay más concentración y por ende hay menos espacio o menos límite para los inversionistas, un límite más reducido. También. Entonces ahí, si quieres copar mi límite, dame tasa. Ya, pero el hecho, esta tasa es bastante discrecional, ¿no? No es muy, tiene su efecto en el mercado, pero es a ojo de buen cubero, como se calcula. Bueno, a ver, seguiremos. Luego vienen algunas declaraciones juradas, ya declaración voluntaria de los representantes de Telecel. ¿Qué te dice estos papeles que usualmente están escaneados de una forma chistosa? Eh, Te dicen que, en este caso, el representante legal de Tigo, Pablo Daniel Guardia Vázquez, si se lee, dice, jura y perjura que todo lo que se ha presentado, toda la información presentada en este prospecto es real y demuestra o denota la actualidad de Tigo. Es el motivo de esta famosa declaración. Y por otro lado, acá el señor Rodrigo Giovanni Rojo Jiménez también.
te firma donde quieras que todo lo que se ha presentado es lo real. Además, los representantes legales de la agencia de bolsa estructuradora también dicen lo mismo, ¿no? Que han aplicado diligentemente toda la información que les han pasado y que el prospecto representa la veracidad de la emisión. No se está ocultando ninguna información ni nada. Ya, por eso existen estas declaraciones juradas. Voy pasando, en realidad me voy al punto 1, que se resume. Ya. A ver, de esta emisión, el resumen. Antecedentes legales de los bonos. ¿Qué ha pasado antes de que podamos ver este famoso prospecto de emisión? Se han sentado en una junta extraordinaria de accionistas, los accionistas de Tigo, el 17 de agosto, y han aprobado los bonos Telecel. O sea, han aprobado esta emisión de bonos. Ya. En esa misma junta, seguramente, o en otra, pero el mismo día, mismo 17 de agosto, han aprobado algunas modificaciones a los bonos. No entiendo por qué hay dos. Alguna explicación tiene que haber. Frente a lo que les digo, pasos en falso creo que se dan pocos en el mercado. Acá sí me llama la atención las fechas, ¿no? Aquí estás hablando del 18 de agosto y aquí del 21 de octubre. Ah, no, miento, yo estoy mal. Estoy leyendo mal. Acá se han aprobado los bonos y acá se ha aprobado una modificatoria a la junta del 17. ¿Cuándo ha sido esta junta de modificación? El 21 de octubre. Ya seguramente que han mandado su trámite de emisión a la ASFI o a la bolsa y alguno de estos dos les ha dicho, esto está mal o aquí te falta una cosa o aquí te estás contradiciendo entre puntos, así que tienes que cambiar. Entonces, se llama junta y se cambia esto. Ya, luego, el 19 de agosto se ha firmado una declaración unilateral de voluntad. ¿Dónde está? Aquí esto está en el Código de Comercio. Aquí está. La creación de los bonos por voluntad unilateral de la sociedad. Ya, la creación de los títulos se hará por declaración unilateral de la voluntad de la sociedad emisora. Es decir, que esta declaración unilateral de voluntad es la que crea la emisión de bonos. Y como con seguridad que ha habido un cambio a la Junta, seguramente que hay una adenda a la declaración unilateral de voluntad. ¿Ya? O una modificación. Luego hay una segunda adenda. ¿Ya? Y finalmente la resolución de la ASFI. Bueno, delegación de definiciones. Se han delegado al gerente general y ahora a varias personas que definan la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, o sea, básicamente que definan las características de la emisión. ¿Ya? Entonces, características de los bonos. Estos señores han definido que son bonos obligacionales a plazo fijo, en bolivianos, con una serie única. Cada bono vale 10.000 bolivianos, son 34.000. La tasa es del 5.80, todo lo que hemos visto antes. Ya, cronograma de cupones a valor nominal y amortización de capital e intereses. Esta es la famosa cuponera. Ya, como les digo, no existe una definición muy clara en la gran mayoría de los libros por lo menos que yo he visto de finanzas. ¿Qué es un cupón? No sé. Pero esta es una cuponera. Esta cuponera, este cronograma de cupones, acá tenemos los intereses por cada uno de los títulos. ¿Cuánto vale por cada uno de los bonos?
¿Cuánto vale un bono? 10.000 bolivianos. Entonces, esto está calculado sobre 10.000 bolivianos. Sobre tus 10.000, el 9 de marzo te van a pagar 145 y nada a capital. El 5 de septiembre te van a pagar 290 y nada a capital. El 4 de marzo 290 y 2.000 bolivianos de capital, y así sucesivamente. ¿Ya? En total este capital, esta columna de acá, con seguridad que suma 10.000. ¿Qué más? ¿Para qué ha utilizado Telecel esta emisión? Para el recambio de pasivos ha utilizado para pagarle al Banco Nacional 100 millones de bolivianos, perdón, al Banco Ganadero 48 millones y al Banco Económico 40 millones. Ya, acá te dice que te da una excepción, ¿no? ¿Qué pasa si me he tardado muchísimo en hacer esta emisión hasta que me apruebe la ASFI? Ha tardado mucho y yo tengo la necesidad de obtener estos recursos. Ya, yo puedo pagar, aparte de esto, hasta 188 millones más de otros préstamos bancarios que sean necesarios por por la necesidad que tengo. Por otro lado, Telecel quiere utilizar hasta 157 millones de bolivianos a la compra de estos equipos. Equipo de red, Network Capacity, la verdad es que no tengo idea qué será. Aparentemente son conceptos muy relacionados al giro de negocio. Ya, es decir, que Telecel está invirtiendo todavía en mejorar la red, no sé, para que todos tengamos un mejor internet o mejor señal en celular. Y si existiera algún saldo de los recursos, lo va a utilizar para el capital de operaciones. Entonces, realmente el destino de los fondos es irrestricto en una emisión. Dentro de la estructuración, ¿cómo se define esto? Tenemos que revisar las proyecciones de forma muy minuciosa y decir, a ver, si vas a utilizar para el capital de inversión, ¿qué impacto va a tener esta inversión en tu giro de negocio? ¿Sube o no tus ventas o tu volumen? Bueno, hay un montón de variantes que se tienen que considerar. Perfecto. Vámonos a la redención anticipada. ¿No? El Código de Comercio te decía redención anticipada mediante sorteo. Y acá ya fuera del Código de Comercio, algo bastante propio del mercado de valores, te dice o redención mediante compra en mercado secundario. La opción A, mediante sorteo. La sociedad podrá rescatar y bla, bla, bla. Y te da estas dos opciones. A tasa de valoración, el monto de capital más interés más una compensación por rescate anticipado. Bueno, estos cálculos son algo más complejos de explicar. Los invito a leer, pero básicamente acá te dice, o sea, lo que se está ofreciendo como Telecel es que si te voy a prepagar tu inversión, por lo menos te voy a reconocer lo que está en tu cartera de inversiones. Es decir, no vas a perder un peso. No digo que vayas a ganar, pero no vas a perder. En el peor de los casos, estás en tablas. ¿Ya? ¿Cómo es un prepago por sorteo? A ver, bueno, acá está el procedimiento. Se puede rescatar anticipadamente y parcialmente mediante sorteo, de acuerdo a los artículos. Se hace referencia al Código de Comercio, que es lo que te establece el sorteo. ¿Cómo funciona? Se celebra ante notaría de fe pública, que levanta un acta de la diligencia indicando la lista de los bonos que salieron sorteados. ¿Ya? ¿Hay alguna forma, o sea, ya con el notario se establece un protocolo de cómo se va a sortear? No sé, voy a poner números aleatorios en Excel
o voy a hacer mis bolos como si fuera un bingo, alguna forma. Pero ¿quién va a dar fe que estás haciendo todo de forma transparente? Un notario, ¿ya? Y esto se protocoliza en sus registros. Esta lista de los bonos que han salido sorteados se publica en la Gaceta Electrónica, ¿ya? Y 15 días después de esta publicación pueden ir a cobrar lo que les corresponde a aquellos bonistas sorteados. Entonces, mera suerte, digamos, si me van a pagar anticipadamente o no. O sea, si van a Sí, hacer, perdón, una redención anticipada. sí, exactamente. Y ya bueno, una cosa que puedes coordinar, digamos, con todos los tenedores es, no sé, soy Telecel y tengo 10 millones de bolivianos que quiero prepagar. O sorteo a varios bonos o les prepago a todos en la misma proporción. Puedes ya coordinar con ellos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se puede rescatar de acá? El representante provisorio de tenedores de bonos es Factor E, ¿ya? Es una empresa. ¿Por qué dice provisorio? Ya, ¿quién designa a este representante? Es Telecel, pero representa a los inversionistas. O sea, aquí para mí hay una de las discrepancias del mercado, ¿ya? ¿Quién designa a este representante de los inversionistas? Telecel, en primera instancia. Los inversionistas lo pueden cambiar, lo pueden, en cualquier momento, ¿ya? Pero ¿quién le paga a ese representante? Telecel, ¿ya? No se pagan millones, no es algo demasiado costoso, menos para un Telecel, pero existe un conflicto de intereses, ¿no? Si bien estos señores de Factor E se tienen que poner la camiseta de los inversionistas, quien le paga su almuerzo es Telecel. Entonces hay un conflicto de intereses muy grande y una discrepancia, ya que bueno, no sé cómo se puede solucionar y desconozco cómo funcionan otros mercados. ¿Qué más? Esto quiero tocar. La Asamblea General de Tenedores de Bonos. Ya. Eh, bueno, la Asamblea, ya les he explicado, es el máximo órgano de decisión dentro de una emisión. ¿Cómo se los convoca? En este caso hay un procedimiento de convocatoria a la Asamblea, ya que está ya preestablecido acá, en el prospecto y en los documentos que originan la emisión. Existe ya un quórum necesario. En caso, o sea, el quórum es del 51%, con excepción de algunos puntos. Cuando se tratan temas muy, muy específicos y de mucha importancia, se requiere un porcentaje mayor de asistencia. Derecho a voto. ¿Quiénes pueden votar? Todos los tenedores pueden votar en la misma proporción de su inversión, ¿ya? Y son los que pueden participar de esta asamblea. Asamblea General de Tenedores sin necesidad de convocatoria. ¿Cuándo puede existir una asamblea o una junta de accionistas sin necesidad de convocar? Cuando está el 100% de los tenedores o accionistas presentes en la asamblea. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, mi hermano, mi papá y yo somos accionistas, tenemos nuestra sociedad anónima. El domingo vamos a hacer una parrillada, ¿ya? Bueno, ¿qué tal si el domingo, ya que estamos los tres juntos, decidimos algunas cosas de la empresa? Se puede hacer. Se hace notariar y demás, ¿no?
como estamos todos, no falta nadie, entonces podemos tomar decisiones estratégicas de la empresa. ¿Ya? Es una de las libertades que te da el hecho de tener esta salvedad. Sin embargo, una empresa como Telecel y tener una transnacional, les aseguro que nunca van a ver un hecho relevante de Telecel que diga, al estar presente el 100% de los tenedores, no ser requerido de convocatoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una transnacional y se maneja con otros estándares. Ok, perfecto, eso es de la asamblea. Las obligaciones y restricciones que tiene Telecel. No puede reducir su capital en proporción al reembolso que haga de los bonos en circulación. Es decir, básicamente no puede disminuir su capital, en resumen, ¿ya? Tampoco puede cambiar su objeto social, su domicilio o su denominación sin previo consentimiento de la Asamblea de Tenedores. ¿Ya? Como les he dicho, la Asamblea de Tenedores no se puede inmiscuir en decisiones estratégicas de Telecel. Sin embargo, Telecel tiene una obligación con los tenedores, por lo menos, si quiere hacer alguna de estas cosas que son elementales para el buen desempeño de Telecel, que me pidan el consentimiento. ¿Ya? No puede fusionarse ni transformarse sin previo consentimiento de la Asamblea de Tenedores. ¿Ya? Y ahí hay algunas salvedades. Para emisiones futuras solo podrán tener mejores garantías respecto a la emisión Telecel 5. Si cuentan con la autorización expresa de la Asamblea o la sociedad provee previamente garantías adicionales a esta emisión de bonos. ¿No? Eso que les decía, ¿no? El Código de Comercio te dice que los tenedores de bonos no pueden tener distintas condiciones. Entonces, acá te vuelve a aclarar esto. No puede cambiar estatutos ni escritura de constitución de forma inconsistente con las provisiones y restricciones de esta emisión. No dará a los recursos financieros obtenidos de la emisión un destino diferente a lo que se ha establecido, al cambio de pasivos, inversión, capital de operaciones. Administrar sus operaciones de acuerdo a disposiciones legales aplicables en el momento de los estatutos de la Junta y de la normativa boliviana. Es decir, estas otras ya suenan bastante obvias, ¿ya? Pero estas primeras sí son importantes, ¿no? O sea, Telecel, al ser un emisor de bonos, ha asumido ciertas responsabilidades y tiene que dar la talla como tal con los inversionistas que han confiado en ellos. Entonces, por eso se limitan ciertas cosas, que son pocas, realmente son pocas las que se limitan. En ningún momento se dice que Millicom no puede dejar de ser accionista, perdón, no. Si mañana el señor Doria Medina se compra Telecel, no hay ninguna restricción de ese tipo. Ahora, el señor Doria Medina, si es el nuevo dueño, no puede fusionarse ni transformarse, no puede cambiar el objeto social. Esas cosas sí, porque eso sí le afecta a los tenedores. Compromisos financieros. En este caso deben ser 3 compromisos, son 3 compromisos. El primero está la relación de endeudamiento. Estos compromisos son medio estandarizados para todo el mercado. Lo único que cambia en la mayoría de los casos es el límite, dependiendo mucho del rubro y de tus pares. ¿Ya? En este caso, el pasivo total sobre el patrimonio neto. Acá están proponiendo un compromiso escalonado. El año 2020 que sea menor o igual a 3, perdón. El 2021 menor o igual a 2.7 y luego, a partir del 2022, menor o igual a 2.5 veces. ¿Ya? El pasivo sobre el patrimonio. ¿Cuántas veces puedo endeudarme sobre lo que he invertido? Ratio de cobertura del servicio de la deuda.
Este indicador demuestra la capacidad de pago de Telecel hacia sus obligaciones financieras. Entonces, es el activo corriente. ¿Por qué se suma aquí el activo? Porque se supone que en el corto plazo se va a volver líquido, ¿ya? Más el EBITDA. ¿Conocen qué es el EBITDA? Utilidad antes de impuesto e intereses. Antes de impuestos, intereses y depreciaciones. Depreciaciones o amortizaciones. ¿Ya? Excelente. Entonces, el EBITDA es básicamente la capacidad de generar flujo de la propia empresa. Por poner un ejemplo muy rápido, es algo muy parecido al ingreso operativo, al ingreso neto operativo, ¿no? ¿Cuánto genera la empresa luego de haber pagado los costos? Entonces, este indicador te dice con todo lo que genero en efectivo, más con lo que debería realizar en el corto plazo, sobre lo que te debo de capital e intereses, tiene que ser mayor o igual a 2.5 veces el 2020, luego mayor o igual a 2, y luego mayor o igual a 1.10 veces. ¿Eh? Por lo menos tengo que generar lo suficiente para pagarte, en resumen, 1.10 veces. Y finalmente, el ratio de relación deuda financiera neta. ¿Ya? La deuda financiera neta sobre el EBITDA tiene que ser menor o igual a 2 para el 2020 y el 2021, y a partir del 2022 menor o igual a 2.5 veces. ¿Cómo se definen estos indicadores financieros? O en algunos casos se los llama covenants, ¿ya? O compromisos financieros. Esto, conjuntamente al estructurador y el emisor, se tienen que sentar a revisar las proyecciones y ya empezar a sugerir algunos indicadores financieros. No hay nada escrito. O sea, la normativa o la buena práctica no te dice, una compañía de telecomunicaciones tiene que tener sí o sí el ratio de relación de deuda financiera neta. No está escrito en ningún lado eso. ¿Ya? Pero el estructurador tiene que proponer algunos compromisos financieros que sean reales y sobre todo que sean buenos o adecuados para la emisión. Entonces, ahí deberíamos ver distintos indicadores entre emisiones que existen, ¿ya? Y bueno, ahí también se ve la calidad del estructurador. Estos indicadores financieros son respaldo para los inversionistas. ¿Qué pasa si Telecel incumple estos indicadores financieros? Se vuelve un hecho potencial de incumplimiento y tiene un periodo de adecuación. Si luego de ese periodo de adecuación no lo puede cumplir, el tenedor del bono incluso puede exigir el pago anticipado del bono. ¿Ya? O sea, es realmente muy importante que puedan cumplir estos indicadores. Y lo mismo, estos indicadores no están hechos para ponerle la soga al cuello a Telecel y no sé, te ajustarás los cinturones y cumples esto. No, los indicadores tienen que estar acorde a lo proyectado. Bueno, luego hay algunas cosas adicionales. Acá está lo que les decía de los hechos potenciales de incumplimiento, cuáles son. Pero ya son temas bastante específicos. Ya creo que hemos visto de forma bastante extensa qué son los bonos y además cómo funcionan dentro del mercado. El día lunes vamos a ver ya de forma práctica entre bonos y titularización, porque son dos instrumentos de largo plazo. Lo que les quiero enseñar es básicamente la lógica con la cual se arma una emisión de bonos o una de titularización. ¿Ya? Y
Bueno, también he mandado hace un momento un pequeño trabajo, en realidad más que trabajo, un examen práctico a la fundación para que lo suba, para que lo puedan hacer este fin de semana. Es algo bastante corto, si bien el plazo que se está dejando habilitado debe ser de 1 hora desde que lo abran. El plazo es bastante holgado, ¿no? Yo creo que con unos 20 minutos debe ser suficiente. Ya no sé si tienen alguna consulta. No, ninguna. Bueno, Bueno, sí, tal vez si nos adelanta un poco el ejercicio práctico, el que tenemos que resolver relacionado o de qué se trata. bueno, es muy parecido al que hemos visto el otro día con los pagarés. Ah, ya. Sí, es básicamente idéntico. Ahí se cambian algunos datos y listo. Es muy sencillo. Algunos conceptos, que la idea de los conceptos no es que pongan exactamente lo que dice la norma. A mí me gusta más conceptos personales, ¿no? Porque ahí recién nos damos cuenta si se ha entendido o no. ¿Ya? Entonces, siéntanse libres de poner el concepto que ustedes piensen que es el correcto, que considera que va a ser así. Y, y bueno, no sé si tienen algo más que complementar para la clase o si no, ya podemos cerrar. Dice, no lo escuchamos muy bien. La fecha límite para entregarle esta práctica. Hasta el lunes antes de la clase. Antes de la clase. Ya, gracias. Sí. Ya. Bueno, buen fin de semana a todos. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Igualmente, Buenas gracias. noches. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, Lisen. Buenas noches. Buenas noches.